Hay alguien en tu vida que siempre consigue lo que quiere. No importa la situación, no importa quién esté en la sala, siempre terminan ganando. ¿Y tú? Tú te preguntas cómo lo hacen, porque no son los más inteligentes, no son los más ricos, no son los más guapos, pero algo en ellos funciona de una forma que nadie más entiende. Hoy vas a descubrir ese algo, pero antes de continuar, quiero que pienses en una persona específica, alguien que siempre parece controlar la situación sin que nadie lo note, alguien que mueve hilos invisibles, alguien que cuando sale de una habitación, la gente sigue hablando de él o de ella. ¿La tienes en mente? Bien, porque al final de este video vas a entender exactamente cómo funciona esa persona. Y algo más importante, vas a entender cómo tú mismo puedes desarrollar ese nivel de influencia. Pero hay algo que te voy a revelar en los últimos minutos de este video, algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender, algo que cambia completamente la manera en que ves el poder. Guarda ese pensamiento. Existe una mentira que te han repetido toda la vida. Te dijeron que las personas honestas, directas y transparentes son las que más respeto generan. Te dijeron que el poder viene de la fuerza, del dinero o del título que tienes en tu tarjeta de presentación. Es una mentira hermosa, cómoda y completamente falsa. Los individuos más influyentes de la historia no controlaban a las personas a través de la fuerza. Lo hacían a través de algo mucho más sutil, mucho más profundo, algo que opera directamente en el inconsciente humano. Y lo más inquietante de todo es esto, ya lo están usando contigo, ahora mismo, en cada conversación, en cada reunión, en cada interacción social. La pregunta no es si estás siendo influenciado, la pregunta es si tú también sabes cómo hacerlo. Pocas personas perciben eso, pero el control verdadero nunca se parece al control. Se parece a la libertad. Se parece a que tú tomaste la decisión. Se parece a que fue tu idea desde el principio. Y en los próximos minutos, voy a mostrarte exactamente cómo funciona ese mecanismo. Lo que vas a aprender aquí no está en los libros de autoayuda, no está en los cursos de liderazgo corporativo, no está en los podcasts de motivación que escuchas mientras corres. Esto es diferente. Voy a mostrarte 7 principios que los individuos más poderosos del mundo usan para influir en las personas sin que nadie lo note. Principios que vienen de la psicología oscura, del comportamiento humano, de la neurociencia del poder. Y hay un principio en particular, el 7º, que va a cambiar completamente la forma en que ves tus relaciones. Guárdalo en mente. Pero primero, necesitas entender algo fundamental sobre cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano toma la mayoría de sus decisiones antes de que seas consciente de ellas. Esto no es filosofía, es neurociencia. Los estudios del neurocientífico Benjamin Libet demostraron que tu cerebro ya decidió unos 300 milisegundos antes de que tú decidas conscientemente. Lo que sientes como libre albedrío es en su mayor parte una historia que tu mente consciente se cuenta a sí misma después del hecho. Piénsalo un momento. Cuando sientes que alguien te cae bien de inmediato, no es un juicio racional. Es tu cerebro primitivo reaccionando a señales que ni siquiera registraste conscientemente. El tono de voz, la postura corporal, el ritmo de la respiración, la distancia física. Y aquí está el detalle que cambia todo. Si puedes aprender a controlar esas señales, puedes influir en cómo las personas te perciben, en cómo reaccionan ante ti, en cómo toman decisiones a tu alrededor, sin que digan nada, sin que lo noten, sin que sepan por qué. Hay una palabra para esto. Se llama influencia social encubierta, y existe algo todavía más poderoso que eso que te voy a revelar más adelante. El primero de los 7 principios se llama el dominio del silencio estratégico, y pocas personas perciben esto. El silencio es la herramienta de poder más subutilizada del mundo. Cuando la mayoría de las personas se sienten nerviosas, hablan.
Llenan el espacio. Explican, justifican, elaboran. Es un instinto primitivo, porque en algún nivel el silencio se siente peligroso. Pero las personas verdaderamente poderosas hacen lo opuesto. Dejan que el silencio respire. Hay un experimento psicológico fascinante. En negociaciones corporativas de alto nivel, los investigadores descubrieron que la persona que habla más, pierde más. La persona que mantiene el silencio más tiempo después de una oferta, obtiene mejores condiciones, no porque sea más inteligente, sino porque el silencio activa la incomodidad del otro, y la incomodidad genera concesiones. Piensa en alguien que conoces que nunca parece apresurado para responder. Alguien que te mira, hace una pausa, y cuando habla, todo el mundo escucha. Eso no es accidente, es arquitectura. El silencio comunica calma. Calma comunica control. Control comunica poder. Y hay algo más profundo aconteciendo aquí. Cuando tú eres cómodo con el silencio y el otro no lo es, la dinámica de poder ya cambió sin que nadie diga una sola palabra. Empieza a practicar esto hoy. En tu próxima conversación difícil, cuando sientas el impulso de hablar para llenar el espacio, no lo hagas. Solo espera. Observa lo que pasa. Pero eso es apenas el principio, porque existe un principio aún más poderoso que tiene que ver con algo que todos hacemos, pero que casi nadie usa correctamente. El segundo principio es el arte de hacer que las personas se sientan vistas, y esto es donde la psicología se vuelve casi sobrenatural. Existe una necesidad humana que es más poderosa que el hambre, más profunda que el dinero, más antigua que el lenguaje. La necesidad de ser reconocido, de sentir que alguien verdaderamente te ve. William James, considerado el padre de la psicología americana, dijo algo que pocos recuerdan. El principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado, no admirado, no envidiado, apreciado. Y aquí está el detalle que muda todo. La mayoría de las personas pasan sus vidas sintiéndose invisibles, en el trabajo, en sus relaciones, incluso en sus propias familias. Se sienten como parte del paisaje, y entonces aparece alguien que los hace sentir vistos, realmente vistos. Esa persona se convierte, casi instantáneamente, en la más influyente de su mundo. Hay un hombre que conocí en Buenos Aires. Un empresario que construyó un imperio sin ser el más inteligente ni el más trabajador de su industria. Pero tenía una habilidad que dejaba a todos desconcertados. Cuando hablabas con él, sentías que eras la única persona en la habitación. Recordaba detalles de conversaciones de meses atrás. Hacía preguntas que demostraban que había escuchado. De verdad, la gente hacía cosas por él que nunca habrían hecho por nadie más. Y él nunca tuvo que pedírselo directamente. Pocas personas perciben eso. Hacer que alguien se sienta visto no requiere tiempo, ni dinero, ni elocuencia. Requiere atención genuina en el momento correcto. El próximo principio va a incomodarte, porque va en contra de todo lo que te enseñaron sobre ser buena persona. El tercer principio es el poder de la deuda emocional. Y aquí es donde la psicología se vuelve realmente oscura. Existe en cada ser humano un sistema de contabilidad emocional, invisible, automático, inconsciente. Cuando alguien hace algo por ti, sientes una deuda, no necesariamente racional, no necesariamente justa, pero real. Los científicos sociales llaman a esto la reciprocidad. Y es uno de los principios más estudiados en la psicología del comportamiento. Robert Cialdini, en su libro clásico sobre influencia, documentó algo extraordinario. Cuando un investigador enviaba tarjetas de Navidad a extraños al azar, recibía tarjetas de vuelta, de personas que nunca había conocido. El simple acto de dar primero activaba en el otro una necesidad automática de devolver. Pero lo que Cialdini no dice explícitamente es esto.
Puedes usar este principio de formas que van mucho más allá de la amabilidad social. Los maestros de la influencia no esperan a que alguien necesite algo. Crean necesidades, ofrecen ayuda que no fue pedida. Dan antes de que el otro pueda rechazarlo. Y cuando lo hacen, atan al otro con un hilo invisible de deuda. Piensa en alguien en tu vida que siempre parece estar haciendo favores, siempre disponible, siempre generoso. Y observa cuánto poder acumula esa persona con el tiempo. Pero aquí está lo que sorprende a la mayoría. La deuda más poderosa no es material, es emocional. Cuando alguien te dice un secreto, te sientes obligado a compartir el tuyo. Cuando alguien es vulnerable contigo, sientes la presión de ser vulnerable con ellos. La vulnerabilidad estratégica es una de las herramientas de influencia más sofisticadas que existen, y muy pocas personas la usan conscientemente. Hay algo ainda más profundo acontecendo. Las personas que aprenden a crear deuda emocional sin que se sienta manipulación, se convierten en imanes sociales. Todo el mundo quiere estar cerca de ellas. Todo el mundo quiere hacerles favores. Y el cuarto principio va a mostrarte cómo los más inteligentes usan algo que nadie esperaría. El cuarto principio es lo que yo llamo el método del espejo roto. Hay algo profundamente primitivo en los seres humanos. Nos sentimos atraídos por las personas que se parecen a nosotros. No en apariencia física, en algo más sutil, en ritmo, en vocabulario, en valores aparentes, en las referencias que usamos, en la forma en que organizamos el mundo. Los neurocientíficos descubrieron algo extraordinario en los años 90, las neuronas espejo. Son células cerebrales que se activan cuando observamos a alguien hacer algo, como si lo estuviéramos haciendo nosotros mismos. Es la base de la empatía, de la conexión humana, del sentido de, este tipo me entiende. Y aquí está el arma que los maestros de la influencia extraen de esto. Cuando imitas sutilmente el lenguaje corporal, el ritmo del habla y las frases favoritas de alguien, esa persona comienza a sentir una conexión inexplicable contigo, sin saber por qué, sin poder articularlo. Se llama espejeo, y funciona de una forma que casi parece magia. Hay un negociador que trabajó durante años con el FBI. En una entrevista, describió cómo usaba esta técnica con secuestradores para establecer rapport en minutos. Repetía las últimas palabras del otro, adoptaba su tono emocional, ajustaba su respiración, y los secuestradores, gradualmente, comenzaban a confiar en él, a verlo como aliado, a hacer concesiones que nunca habrían hecho con otro agente. Pero esto no es apenas una herramienta para situaciones extremas. Funciona en reuniones de negocios, en citas, en conversaciones familiares, en entrevistas de trabajo. Pocas personas perciben eso. Cuando alguien se siente comprendido, baja sus defensas. Y cuando baja sus defensas, es susceptible a ser guiado. Pero hay un momento en que el espejo debe romperse, estratégicamente, y ese momento es el que verdaderamente establece el poder. El quinto principio te va a mostrar algo que los políticos, los líderes religiosos y los grandes empresarios usan constantemente, y que tú probablemente nunca notaste. El quinto principio es la arquitectura de la identidad, y este es quizás el principio más profundo de todos. Las personas no cambian de comportamiento porque les des razones lógicas. Cambian de comportamiento cuando cambia su historia interna, su identidad. Piénsalo. Si le dices a alguien que fuma que el cigarrillo mata, ¿deja de fumar? No. Ya lo sabe. La información no es el problema. La identidad es el problema. Él se ve a sí mismo como alguien que fuma. Y para dejar de fumar, necesitaría cambiar quién cree que es. Los maestros de la influencia entendieron esto hace siglos. Nicolás Maquiavelo, en 1909, El Príncipe, no habla directamente de esto. Pero entre líneas todo el libro trata de cómo un líder debe gestionar las identidades de las personas a su alrededor. Cómo hacerles sentir que son parte de algo.
Cómo hacer que proteger al príncipe se convierta en parte de quienes son. Los grandes líderes carismáticos de la historia no convencen a las personas con argumentos. Les dan una identidad nueva. Les dicen, tú eres de los nuestros, tú eres diferente, tú ves lo que los demás no ven. Y una vez que alguien adopta esa identidad, hará casi cualquier cosa para ser coherente con ella. Aquí está el detalle que muda todo. Puedes usar este principio en escala micro, en conversaciones individuales. Cuando le dices a alguien, siempre me has parecido alguien que piensa diferente. O, pocas personas tienen la perspectiva que tú tienes. No estás halagando, estás arquitectando su identidad. Y esa persona, inconscientemente, comenzará a comportarse de formas que sean coherentes con la imagen que tú le diste. Esto parece manipulación, y en cierta forma lo es. Pero también es lo que hacen los mejores maestros, los mejores padres, los mejores líderes. La diferencia está en la intención. Y hay algo más profundo aconteciendo. La línea entre la influencia y la manipulación es la verdad. Los mejores usan este principio para ayudar a las personas a ver lo mejor de sí mismas. Los peores lo usan para encadenarlas. El sexto principio va a revelarte algo sobre el miedo que nunca pensaste de esta forma. El sexto principio es el control del marco emocional. Y esto es algo que ocurre en cada conversación, en cada reunión, en cada interacción humana. Siempre, sin excepción. Existe lo que los psicólogos llaman el marco de referencia. El contexto emocional en que ocurre una conversación, y la persona que controla ese marco, controla todo lo que viene después. Hay un principio simple. La primera emoción que se instala en una conversación tiende a dominarla. Si entras a una reunión comunicando urgencia, el resto de la reunión ocurre bajo la sombra de la urgencia. Si entras comunicando calma, el resto ocurre bajo la sombra de la calma. Si entras comunicando scarcity, miedo o poder, esas emociones contaminan todo lo que viene después. Los grandes negociadores no empiezan negociando. Empiezan instalando un marco emocional, una percepción de la realidad, un estado mental. Y aquí está lo que sorprende a la mayoría. No necesitas palabras para hacer esto. El LIU, marco emocional, se comunica antes de que hables. En cómo entras, en cómo te sientas, en cuánto espacio físico ocupas, en si buscas la aprobación del otro con tus ojos, o si esperas cómodamente a que el otro te busque a ti. Poucas pessoas percebem isso. Las personas poderosas no reaccionan al marco del otro, instalan el suyo propio, y lo hacen de una forma tan natural, tan fluida, que nadie nota que acaba de ocurrir un cambio de poder. Pero existe un último principio, el séptimo, el que prometí al principio. Y es el que más personas quieren conocer, pero también el que más personas temen aplicar. Porque cambia algo fundamental en cómo te ves a ti mismo. Estamos en el momento que más esperabas. El séptimo principio. Y voy a ser completamente directo contigo. El séptimo principio se llama el dominio de la prescindibilidad. Y es el más contraintuitivo de todos. La mayoría de las personas buscan el poder siendo más necesitadas, más visibles, más presentes, haciendo más cosas, estando en más lugares, siendo indispensables. Y aquí está la revelación que destruye esa lógica completamente. Las personas que más poder tienen en cualquier sistema social son las que parecen menos necesitar de ese sistema. Piénsalo. ¿Cuándo quieres más a alguien? ¿Cuando estás siempre disponible para ti? ¿O cuando sabes que podría no estarlo? La escasez percibida es uno de los mecanismos psicológicos más poderosos del comportamiento humano. Lo que es raro parece valioso. Lo que es abundante parece sin valor, y esto se aplica a las personas. Robert Greene, en las 48 leyes del poder, tiene una ley dedicada exclusivamente a esto. Haz que los otros vengan a ti.
Crea el arte de la ausencia. Desaparece a veces. Sé menos predecible. Haz que te busquen. Pero hay algo aún más profundo que Green no dice directamente. El verdadero dominio de la prescindibilidad no es solo sobre hacerse escaso. Es sobre algo interno. Es sobre genuinamente no necesitar la aprobación del otro para sentirte completo. Porque puedes fingir la escasez. Puedes desaparecer estratégicamente. Pero si en tu interior estás esperando ansiosamente que te llamen, esa ansiedad se filtra en tu tono, en tu lenguaje corporal, en los micromomentos que el inconsciente del otro detecta con precisión brutal. El verdadero poder viene de la indiferencia genuina al resultado. Y aquí es donde este video cambia de dirección. Estamos en el punto de inflexión. Hemos hablado de 7 principios. Del silencio, de hacer que las personas se sientan vistas, de la deuda emocional, del espejo, de la identidad, del marco emocional y de la prescindibilidad. Y ahora quiero que te hagas una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse. ¿Para qué quieres este poder? No es una pregunta retórica, es la pregunta más importante de este video. Y quiero que la pienses en serio, porque aquí está la verdad que Maquiavelo conocía, pero que sus lectores a menudo malinterpretan. El poder sin propósito corrompe. No, porque el poder sea malo, sino porque sin propósito el poder se convierte en su propio fin. Y cuando el poder se convierte en su propio fin, empiezas a perder todo lo que hacía la vida digna de ser vivida. Los individuos más peligrosos que he estudiado no eran los más poderosos. Eran los que habían confundido el poder con el propósito. Maquiavelo no escribió El Príncipe como un manual de dominación. Lo escribió como un análisis de la realidad humana. Y esa realidad es esta. El mundo está lleno de personas que quieren influirte, que quieren moverte como una pieza en su tablero, que quieren que tomes decisiones que les beneficien a ellos. Y hay 2 formas de responder a eso. Puedes quedarte dormido, inconsciente, siendo movido sin saber que te mueven, o puedes despertar, comprender las reglas del juego y elegir conscientemente cómo jugar. El conocimiento de la influencia no te convierte en manipulador, te convierte en alguien que sabe cuándo le están manipulando, y esa es una de las libertades más grandes que existen. Ahora quiero llevarte a algo que pocos se atreven a reconocer. La razón por la que estos principios funcionan no es porque los seres humanos sean débiles, es porque somos profundamente sociales, porque necesitamos conexión, porque buscamos patrones de significado en todo lo que nos rodea. Los mismos mecanismos que te hacen vulnerable a la influencia son los mismos que te permiten amar, que te permiten confiar, que te permiten construir algo con otros seres humanos. El silencio que en un maestro de la influencia es una táctica, en un padre que escucha a su hijo es presencia. El reconocimiento que en un manipulador es una trampa. En un amigo verdadero es el regalo más valioso que existe. Las herramientas son neutrales. Lo que las define es la intención detrás de ellas. Y aquí está el clímax de todo lo que hemos explorado juntos. La persona más influyente que jamás existió no dominó a nadie. No necesitó, porque tenía algo que los verdaderos maestros del poder siempre tienen. Una visión que hacía que otros quisieran seguirle. No por miedo, no por deuda, no por manipulación, sino porque en su presencia, las personas sentían que podían ser más de lo que eran. El poder más alto no es el que te obliga a seguir, es el que te hace querer seguir. El que expande a las personas en lugar de reducirlas. El que deja algo de valor en cada interacción. Maquiavelo dijo que es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos. Pero había algo que Maquiavelo no vivió el tiempo suficiente para ver, que el miedo crea obediencia temporal, y el respeto crea lealtad permanente. Y la lealtad, en el largo plazo, es siempre el activo de poder más valioso que existe. Ahora, antes de que este video termine,
quiero que hagas algo. No te pido que suscribas. No te pido que compartas. Te pido algo más difícil. Piensa en la persona que tienes en tu vida que más influencia tiene sobre ti. No la más obvia, la más sutil, la que mueve hilos que casi no notas. Y ahora pregúntate, ¿cuál de los 7 principios está usando? Porque si puedes verlo, ya no puede usarlo de la misma forma. Y eso quizás es la forma más profunda de poder que existe. No el poder sobre los demás, el poder sobre tu propia percepción. Ese es el verdadero juego, y ahora tú también lo conoces.